Hola, buenas tardes, noches para algunos y bienvenidos a todos a un nuevo Coffee Pagano. Vamos a esperar que se vaya uniendo la gente, que se vaya uniendo nuestra invitada del día de hoy. Entonces vamos a dar unos minutitos. Bueno, aquí nos vamos uniendo, se van uniendo las personas. Ya se conectó nuestra invitada, aunque es de la página personal. Ya la esperaremos con la otra cuenta. Hola Ale, hola Marcela. Díganme si se escucha porfa la música muy alto o si se escucha bajo. Qué formalidad, hoy estamos guapos, ¿eh? Hoy estamos un poco más finos que el día a día. Aparte de que porque tenemos el coffee, hoy graduamos a los personajes, hoy graduamos a los estudiantes, a los alumnos del curso de magia. Hoy los graduamos. Entonces, muy interesante. ¿Tiene buen sonido? Muchísimas gracias. Vamos a darle entonces paso a nuestra invitada de hoy. Estuvimos haciendo un sorteo el día de hoy, generando interacción con ustedes. Hubieron 6 ganadores, por aquí ya estoy viendo todos. Así que después del live les preguntaré a qué curso se quieren unir de los 3 que vamos a unir. Y aquí tenemos a Talina. Vamos a subir un poquitito la cámara. Ahí está. ¿Cómo estás, Talina? Uy, Oli, me estoy poniendo un filtro. Mira, le está poniendo efectos. A ver, yo sí necesito efectos. A ver cómo quedamos más guapos. Así un poco, ¿no? Ay. Un poco Ese está misterioso. muy misterioso, sí. Un poco misterioso ahí como para lo que vamos a hablar el día de hoy. Y este como que no va mucho con la ropa que tengo hoy, ¿eh? Es muy cute. Sí, no va tanto. Este de pronto, con un poquitico de ruido, mira los cachitos. Esto sí es para lo Está que muy vamos ad a hablar. hoc, está muy ad hoc. Este sí está para lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de 2 temas muy interesantes. Vamos a hablar de mediunidad y vamos a hablar de demonios, de goetias. La semana pasada tuvimos a Fabiola, hablamos de ángeles. Lastimosamente el live, por alguna razón del destino, no se pudo guardar. Vamos a repetirlo después. Pero bueno, la idea era que quedaran estos lives seguidos. Yo creo que con Fabiola probablemente la próxima semana estaremos repitiendo. Y de pronto, ¿por qué no complementar alguna de las cosas? Lógicamente del otro bando, hablando con Talina. Bueno, primero que todo, Talina, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquitico quién eres, para los que no te conozcan. Ok, muy bien. Bueno, pues hola a todos los que se están uniendo por ahí. Me llamo Talina. Tengo esta página que se llama New Moon. New Moon Magia. Me dedico a hacer lecturas de tarot. Hago canalizaciones espirituales, hago registros akáshicos y también hago sesiones de mediunidad, De básicamente. todo un poco, ¿no? De todo un poco. Y bueno, soy de México, Soy de México, de San Luis, era, ¿cierto? de San Luis Potosí, así es. Correcto, mira que sí me acuerdo. Bueno, para los que nos estén viendo, yo conozco a Talina más o menos desde el año pasado. Ya vamos a comentarlo en una historia más adelante. Y la evolución que ha tenido Talina en este mundo es muy grande para el poco tiempo que se lleva, ¿no? O sea, les voy a comentar. Talina empezó como una estudiante de un curso de tarot, si no mal recuerdo, ¿cierto? Tú empezaste primero en el de Sí, tarot. bueno, el de tarot. Como en octubre, más o menos, noviembre. Creo que se fue antes, creo que fue en octubre, no estoy seguro. Ujú. Y bueno, desde ahí básicamente se inició en esta corriente y ahora ya la ven, ya tiene su página, hace cosas de mediunidad, registros akáshicos, lectura. Actualmente sigue cursando conmigo, está en un curso privado de fluidez interpretativa, muy buena estudiante, ya digo, de por sí. Es más, ayer los estaba felicitando porque han logrado un muy buen nivel. Y bueno, Talina, vamos a comenzar. ¿Qué es la mediunidad? Porque yo creo que muchas personas
tienen la idea de que es como bajar espíritus o como que se incrustan o cosas por el estilo. Entonces, Sí. acláranos un poquito sobre el tema. Sí, mira, bueno, básicamente la mediumnidad es la capacidad que tiene una persona de ponerse, de contactar seres desencarnados, es decir, personas que ya han fallecido. Y bueno, se hacen estas sesiones en donde, pues bueno, tú vienes, intentamos contactar con tu ser querido que falleció y bueno, él va dando ciertos mensajes y eso es lo que se hace. Ok, perfecto. Esto es como canalización, por así Ok, decirlo. ok. La canalización, bueno, la mediumnidad es únicamente con personas que ya han fallecido. La canalización se refiere más a esta transmisión de mensajes, el ser un canal para seres como superiores, por así decirlo. Es decir, tanto ángeles como demonios también. Y bueno, otros seres como pueden ser también los elementales o guías espirituales. Ok, muy interesante. Pero bueno, tú lo dijiste, como ángeles, como demonios. Me imagino que la misma persona no hará los dos caminos. Por ahí vimos que te conectó Fabiola, te conecta con tus ángeles. Entonces estará muy pendiente, porque como vamos a repetir ese live, hay mucha información. Bueno, como en el tarot, ya sabemos hay diferentes ramas. Está de pronto la psicológica, terapéutica, adivinatoria, etcétera, etcétera. Me imagino que en los medios también tienen como esas categorías, ¿no? Como esas diferencias. Sí, realmente, bueno, se dividen de distintas maneras, principalmente por la forma en la que se comunican. Una de las más como representativas, por así decirlo, y que es básicamente por el cine o las películas, es cuando se incorporan, es decir, cuando No, uno presta su cuerpo para que el espíritu tome posesión de él y con posesión. esto puedan transmitirse mensajes. Aquí es una canalización, no es una posesión, porque el medium está prestando libremente su cuerpo. Y bueno, las otras formas que existen son la psicográfica, que es cuando escribes, y también existe la parlante, que es cuando básicamente hablas. Entonces, bueno, estas son como algunas de las formas en las que se pueden transmitir los mensajes. Pero ya a la hora de tú recibir los mensajes, pueden ser mediante imágenes, pueden ser mediante palabras, sonidos también que te hablan, y también sensaciones. Ok. Bueno, tú lo dijiste, que escriben. Por ahí hay una historia que vamos a comentar un poquitico más adelante, muy interesante con ese escriben. Pero bueno, Ujú. ¿cómo tú haces las sesiones de mediunidad? O sea, yo, por ejemplo, vi en tu perfil que estabas quieta. No sé si esto sea hacia la cámara para que se viera mejor, pero ¿cómo lo haces? O sea, siempre cierras los ojos. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Cómo sabes con quién estás hablando? Porque yo creo que eso es una de las dudas de la mayoría de personas, ¿no? O sea, si en realidad esa persona puede ser un familiar o qué sea. Sí, totalmente. La verdad es que mucha gente, bueno, es un tema todavía un poquito desconocido, entonces pensamos que vamos a traer espíritus negativos o que no son. Y realmente, primero una persona llega conmigo, yo lo primero que les digo es que, por favor, no me digan nada, cero información, cero información. Ya después lo único que me tienen que decir, pues bueno, es el primer nombre del ser que falleció y la relación que se tiene o que se tenía con él. Es decir, si es papá, mamá, hermano, amigo, ¿no? Ya con esto se hace de forma virtual por el momento. Este, es totalmente funcional, presencial o virtual, es de la misma manera. En ese momento yo empiezo bueno, hago una pequeña lectura de esta información que se me dio, que es únicamente el nombre y el parentesco, y ahí es cuando empiezo a sentir que hay una presencia. Hay diferentes reacciones en mí que me indican que hay una presencia. Ahora, aquí es cuando vienen las pruebas de vida, por así decirlo. Estas pruebas de vida pueden ser desde cómo lucía la persona, algún rasgo característico,
cómo eran de niños, alguna situación que hayan pasado, es decir, algo que nos indique que estamos tratando con el espíritu que tú te quieres contactar. Ok, Porque en una sesión puede venir, tú te quieres contactar con tu papá y en la sesión viene tu tío, ¿no? Entonces, esto no lo podemos controlar. Yo no invoco y obligo espíritus. Ellos vienen porque así quieren venir. Ujú. yo tengo una pregunta. Entonces, suponte que en mi caso personal, sería hasta interesante si en un live podríamos hacer una sesión de mediunidad. Sería como muy guau. Pero yo, por ejemplo, solamente Ujú, tengo dos sí. personas de mi familia cercana muertas. Ujú, Listo. Una es una bebé, con Fabiola el viernes pasado estuvimos hablando. No sé, desde tu opinión, si has tenido contacto o si creas que se pueda ujú. traer de esa manera a un bebé. Y en el caso de que no, si la única persona con la que contactaría yo sería con mi bisabuela, por ejemplo, que es la otra persona muerta, porque no tengo nadie más. Ujú. Sí, bueno, a mí en lo personal no me han pedido contactar con bebés o con bebés que no nacieron, que sí se puede y sí lo he visto que se puede. Y por lo que me han comentado, personas que también se dedican a esto, es que a veces llegan como que el tiempo sí pasa, que se ven más grandes y a veces literal se ven como bebés. Pero por lo general, vienen siempre acompañados de un adulto. En este caso, por ejemplo, tu hermana podría venir acompañada de tu bisabuela. Wow. Ujú. Sí, Me sí. dejaste con unas ganas de hacer una sesión. Claro que sí, hay que hacerla. Me, me dejaste con ganas. O sea, sería interesante, ¿no? En el sentido, por ejemplo, porque, a ver, ¿cómo decirlo? La gente siempre es muy escéptica a este tipo de cosas. Sí. Muy escéptica. No te creas, yo en mi momento, cuando iniciaba todo este tipo de cosas, también era muy escéptico. Pero que tú me digas, por ejemplo, cómo era la casa donde yo iba a almorzar con mi bisabuela, es una cosa que no sabe nadie más. O sea, nadie que no sea de mi familia, por ejemplo. O quizá algún compañero no sé, de clase que me veía entrar a ese lugar, ¿no? Porque, bueno, no me gustaría dar datos de la ubicación por si de pronto No. hacemos, hacemos la sesión. Ujú. Pero sería muy interesante en esa parte. Ok, Sí, ¿cuál es la sobre todo, experiencia? perdón. Dime. Ok, bueno, sobre todo las pruebas de vida son algo, creo que es lo que más interesante se me ha hecho, porque es que te pueden decir cualquier cosa. Tuve una sesión en la que el desencarnado lo que me mostraba, a veces hacen como un zoom, entonces hizo en un zoom en sus dientes y luego hacía esto y hacía esto. Entonces yo dije, ¿qué? Entonces ya, pues obviamente le dije a la consultante, me está haciendo esta seña. La consultante me dijo, se puso bueno a llorar y me dijo, sí, es que mi bisabuela, sus dientes eran totalmente naturales y eran muy blancos y muy derechitos y eso era como un rasgo característico. Entonces, bueno, obviamente de ahí pasamos a cómo se vestía, a dónde iba cuando eran chiquitas, a que había una iglesia y antes de la iglesia era un parque y era un corredor muy grande y por ahí se llevaban, ahí la llevaba y le gustaba comprar unos dulces, entonces todo eso te lo dicen. Uh-huh. Y también me pasó también un consultante la prueba de vida que dio fue la manera en que murió. Uh-huh. Mira, qué interesante. Y tú veías la muerte de la persona. Es diferente, a veces las veo y a veces las siento. Yo soy una persona muy sensible y eso se representa mucho. Bueno, me quedo sin aire, me empieza a doler. En esa ocasión la persona había muerto, bueno, me dijo que había tenido una discusión y que le habían disparado en el pecho. Eso me lo dijo el consultante. Yo lo que yo sentí fue que me dijo discusión y luego sentí pues un impacto, se me paró el corazón, empecé a escupir sangre. Obviamente, bueno, esto de manera, yo lo sentía la sangre, sentía la dificultad Claro. para respirar. Y ahí fue donde me dijo que, bueno, había sido por una discusión y que le habían disparado. Wow. O Uh -huh. sea, muy no, me dejaste con unas ganas de hacer una sesión.
Me dejaste con unas ganas porque Sí, es muy totalmente. interesante. No sé si podríamos hacerla en algún live. Sí, tal vez en un live futuro. Me ha Sí. estado interesando bastante hacerlo en live. Nunca lo he hecho, pero estaría interesante. Sería muy interesante para que la gente viera, ¿no? O sea, sería chévere que también comentaran aquí en el live si les gustaría ver una sesión de mediunidad así, en directo, que no haya cortes, que no haya edición, que no haya nada. Y bueno, yo me presto. Es más, por mí que fuera ya mismo, pero bueno, no sé, X. Pero es muy, muy, muy interesante. La parte más interesante, claro, son esas pruebas de vida, porque el hecho de que tú a mí me digas, cómo era, por ejemplo, o qué hacía, ya, es una locura. Es una locura. Sí, la verdad es que sí es muy interesante. Y bueno, aparte del por qué les digo que no me den más información, es porque yo no puedo controlar qué es lo que ellos me van a decir. Entonces, si es algo que tú ya me dijiste, ¿cómo compruebo yo o compruebas tú que yo no te estoy destapando, ¿no? Claro, o Entonces, sea, eso es que un no le punto estás diciendo importante. lo que ya te dijo antes. Sí, Wow. totalmente, totalmente. Por aquí te dicen una persona que fue tu paciente y es sorprendente. No, yo ya quedé fascinado. Mejor Sí, dicho, de hecho, se acaba de abro la conectar una billetera y lo que me persona, cobre. se acaba de conectar una persona con la que tuve una sesión y lo único que me dijo el espíritu fue que me describió la habitación donde había muerto, dónde Uh, estaba el sofá, dónde estaba la cama, que había una ventana, que él vio por la ventana, que había afuera. Entonces, la verdad es que no lo puedo predecir y es muy interesante. Tengo una pregunta. Se me acaba de ocurrir una pregunta magistral. Suponte que yo no supe cómo murió, o suponte que yo no supe dónde fue. Me imagino que la prueba que te daría esta persona es algo que ella sepa que tú conocías. Por lo general, sí. A veces llegan consultantes que quieren contactarse con alguien, no sé, la tatarabuela, que nunca conocieron. Entonces, pues bueno, sí se puede, pero ahí es donde les digo, si me da Claro. pruebas de vida que tú no sabes, cómo vamos a saber Ah, que es esta persona, ¿no? Sí, incluso, acá te bueno, preguntan cómo te afecta. ujú, energéticamente, ¿verdad, Sharon? Sí. Oh, ok. Es bien variado. A veces sí quedo un poquito mal energéticamente. Tengo que aprender todavía a manejar esa parte. Porque bueno, a veces son energías, pues imagínense la energía que toma contactarse con un ser que no está en este plano, ¿no? Entonces sí Claro. quedo así como vibrando en otro plano, básicamente. Entonces, a veces me afecta, a veces no. Es bien variado. Talina, te hago una pregunta. Si hiciéramos una sesión en este momento, ¿te atreverías? Ahorita ¿O necesitarías como un previo o algo por el estilo? sí necesitaría un previo. Ok. Necesitaría, bueno, antes de las sesiones, yo lo que realizo es una meditación, me hago Reiki para de esta misma manera elevar mi La vibración, por frecuencia. así decirlo, mi frecuencia, y poder conectar de manera más sencilla. Ujú. Bueno, entonces quedamos pendientes de eso. Sí, pero sí hay que hacerlo. Y digo, también Quedamos. es algo que me gustaría porque en algunas sesiones se puede hacer contacto y en otras no. Eso es por el proceso que llevan los espíritus, porque simplemente yo no soy la medium adecuada y está muy bien. Pero también esto sería interesante porque se puede hacer contacto y un contacto excelente, puede no hacerse contacto o puede hacerse un contacto no tan bueno. Ujú. Y esto pues no lo Esa, controlamos. eso es un punto brutal. Mira que se me había ocurrido esa pregunta hace un rato y se me había ido. Suponte que una persona es muy de una religión o de una creencia en específico. Tú no. Ujú. ¿Crees que sería un buen contacto ahí? Esto, bueno, depende más bien del espíritu. Por ejemplo, Este, mm, si el espíritu cuando estuvo en vida era una persona, pues a lo mejor un poco machista, va a ver mi energía femenina y no va a querer a lo mejor conectarse. Yo en todas mis sesiones siempre es un punto neutro, yo no involucro mis creencias,
Y la persona, el consultante, es más aconsejable que no se involucre en las creencias, porque la mediumnidad es algo totalmente neutral, totalmente. Ok, está muy, muy, muy interesante. Muy interesante. No quiero dar datos tampoco para No, la comunidad, porque tengo pocos muertos en la familia. Entonces, es más, uno de los muertos que trabaja para mí ni siquiera, bueno, normalmente en la magia los muertos que trabajan para ti deben ser personas con las que tienes un vínculo cercano. A mí no se me ha muerto casi gente. Entonces, me tocó básicamente que me heredaran uno, para que te hagas una idea. Sí, va a estar complicado por ese lado, pero por eso no te doy más pistas. ¿Listo? sí, sí, Pero es sí. muy importante. Ok, después de estas pruebas de vida, ¿qué te dicen? Aquí también es básicamente, muchas personas creen que, no, voy a ir, le voy a preguntar dónde está la escritura de la casa, ¿no? ¿Quién Te se va a van a quedar con la preguntar casa? dónde está el dinero guardado. Ajá, pero no. A veces ellos pueden decírtelo o pueden no decírtelo. Es muy variado. A veces incluso solo quieren pasar a saludarte. Me pasó en una sesión que la persona, bueno, el espíritu lo que quería hacer era disculparse y hacerle saber que estaba bien. Entonces, a veces puedes preguntar, pero no te aseguro que te vayan a responder. Las cosas que para nosotros aquí en este plano físico son importantes, para ellos no. Entonces, Claro. eso. Bueno, por aquí le mando saludos a Diego, que hace tiempo no hablo con Diego, hace bastante, desde un curso de tarot, por allá lejano, fíjense. Bueno, Talina, cuéntame un poquitico, entonces, suponte que no se pueda hacer contacto. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, no se puede hacer contacto con una persona en específico, no se puede hacer contacto con ninguno, se cierra la sesión y se cancela. ¿Qué sucede? Ujú. Aquí hay diferentes escenarios. Puede ser que no se haga contacto con ningún ser desencarnado, ni con el papá que querías, ni con cualquiera de tus otros familiares o amigos que fallecieron. O puede ser que se haga perdón, otro ser desencarnado. En ese caso, yo siempre les digo que hay que dejar que ellos digan lo que necesiten decir y Lo que tienen para... que acepten que ese fue el ser que se presentó. Y eso, y si no se hace ningún contacto, se cierra la sesión. Yo usualmente ya no haría una sesión con un espíritu que no se puso en contacto conmigo. Más bien sería que el consultante ya se derive a otro medium, con el cual Oh, la sesión puede ir la mejor sesión. ok. Y si, por ejemplo, digamos, no se tuvo contacto, ya no hubo forma, pero después sucede, es decir, supongamos, Ajá. no se hizo contacto, pero luego ocurre alguna manifestación de alguna manera. Ujú. Sí puede llegar a pasar. No es tan común, o bueno, a mí no me ha pasado tan frecuente, pero sí. ¿Y qué es lo que se hace? Normalmente esto me ha ocurrido con la escritura automática. Ahí sí es como que casi que viene todo y yo lo que hago es enviarle eso a la persona, Ah, comunicárselo. Ujú. ok, perfecto. Ahí está otro tema muy importante, o sea, no necesitas estar al lado de la persona para hacer una sesión de mediunidad. No, para nada. Ellos se presentan igual de fuerte. Ok, ok. Por aquí están preguntando, al contactarse con los que ya murieron, ¿se les perturba en el otro plano? Esa es una pregunta muy frecuente. No, no se les perturba. ¿Por qué? Es por lo mismo que comentaba, que si ellos hacen contacto conmigo es porque lo quieren, porque lo necesitan y porque pueden hacerlo. Las otras reglas que están en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, no se les perturba. ¿Hay alguna forma, suponte que tú estás aquí enfrente, yo te pido una sesión de mediunidad, ¿hay alguna forma de lo que tú ves o lo que tú sientes transmitírmelo? ¿O es completamente imposible? ¿Te refieres como a que tú sientas lo mismo? Exactamente. O de pronto yo lo vea, no sé, tratemos como de cerrar los ojos, unirnos las manos y que
de alguna manera me vengan también esas cosas a la mente. Es dependiendo mucho de la sensibilidad de la persona. Por lo general no lo he visto tan frecuentemente, pero sí me pasó, por ejemplo, en una sesión y que fue a distancia. Oh, El espíritu me mostraba que hacía esto y me dijo, yo hago esto para que sepa que estoy ahí. Y entonces se lo dije a la persona y la persona me dijo que sí, que lo había sentido y que en ese momento, justo en ese momento cuando me lo había dicho, sintió de nuevo eso. Entonces varía dependiendo de la sensibilidad. ok, me imagino una persona, por ejemplo, que no medita nunca, que no hace trabajo con él mismo, que no vive en tranquilidad, es imposible. Es imposible. Sí. Una de las cosas que también son muy importantes y que yo lo he visto también en mi experiencia para todo este mundo, es que las personas que nos dedicamos a esto normalmente somos un canal muy silencioso. Al menos de las personas que yo conozco, ninguno nos gusta el ruido por durante muchas horas, preferimos estar solos muchas veces, estar tranquilos con nosotros mismos y esas cosas precisamente ayudan a ese canal, ¿no? Una persona que pues mantenga de fiesta, que solamente piensa en cosas terrenales, creo que le sería imposible. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. Bueno, desde que yo comencé también este camino espiritual, que bueno, fue desde muy chica, pero últimamente se acentuó, ¿no? Sí, el estar solo, el meditar ha abierto bastante sus canales y también me he dado cuenta que no me gusta ir a lugares muy concurridos, con mucha gente. Me doy cuenta que llego a percibir muchas de las energías y sí me pone en un estado un poco alerta, por así decirlo. Sí, es común, es común. Bueno, quiero pasar un poquito de tema. Está muy interesante la mediunidad, pero aquí hay otro temita que nos llama muchísimo la atención. Ujú. Tú, por ejemplo, right hand path o left hand path? Left, Left. sí. Listo. Mano izquierda. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ojo, no vamos a hablar del tema anterior porque eso vamos a dejarlo un poquitico más adelante, pero ¿has tenido experiencia con contacto, con mensaje, con comunicación directa de goetias o algo por el estilo, similar en ese sendero, en una sesión a un cliente o algún amigo? No, lo que sí me ha pasado, y esto es algo que también me gustaría comentar, que sigas cierto camino, o al menos en mi caso, no me cierra a las otras entidades. He canalizado mensajes de ángeles, me he contactado con ángeles, con guías distintos, entonces en las sesiones, dependiendo, ahí sí varía la creencia de la persona, sí se va a contactar conmigo un ángel. Y sí me ha No, pasado, totalmente. muy bien, muy bien. Ujú. Y entonces, cuéntanos ese primer acercamiento. Me gustaría Ok, contarlo a mí, pero pues le vas a dar mucho más emoción porque tú fuiste la que lo viviste. ok, bueno, sí. Como les comentaba, existen diferentes tipos de mediums. Uno de ellos es el que escribe. Yo en ese tiempo, la primera vez que sucedió, tenía 17 años. Yo no sabía nada, nada. Y hice una escritura automática de un nombre que yo no sabía que era un nombre. Pensé que eran palabras, letras sueltas, Ajá. ¿no? Al azar, hasta que lo busqué y di con un cierto libro y me di cuenta que era un nombre, ¿no? Entonces, ya después, ¿cuándo fue? Creo que fue en el año pasado, octubre. Correcto, yo diría que fue, no, sí, octubre, porque nosotros empezamos el curso de magia en noviembre, así que tuvo que ser entre septiembre y octubre más o menos. Creo que fue octubre. Ujú. Sí, bueno, en esa época volvió la escritura, yo le llamaba escritura automática, y sí fueron un par de páginas donde recibí Me acuerdo. mensajes, sí, sí, de un ser de la Goetia, ujú, Sí, que sí, era el sí, me mismo que se acuerdo. había presentado cuando tenía 17 años. Ah, fue el mismo. Sí, me volvió a dar el nombre. Bueno,
Aquí empieza muy interesante. Yo quiero complementar un poquitico la historia porque yo empiezo el curso de magia, pero antes de eso yo siempre en los otros cursos doy como avances o les comento a las personas por si de pronto les interesa, les llama la atención. Ese fue el caso precisamente de Talina, porque un día yo estaba hablando del sendero de la mano izquierda, justamente. Y todo lo que yo dije, Talina ya se lo habían dicho, o más bien ya lo había leído, ¿cierto? Sí, sí, Correcto. Entonces, sí. bueno, yo empecé a dar mi explicación. Cabe recalcar de que Talina y yo nunca habíamos hablado de ese tema, nunca, nunca por nada del mundo. Y entonces yo empiezo a hablar y hablar y hablar y ella me escribe después. Pero entonces, ¿qué fue eso que había? Me acuerdo mucho en esa libreta, con las argollitas y todo. ¿Qué fue eso que había ahí que te llamó la atención de cuando yo estaba hablando? Ok, bueno, esa escritura automática yo la había hecho, creo que, no sé si unas semanas antes, 3 semanas, no lo sé. Yo no sabía qué significaba, yo no tenía la menor idea. Dije, ¿qué es esto? No lo sé. Y luego fue cuando Dan empezó a hablar sobre el curso de magia y en ese curso una de las cuestiones que se ve, bueno, que se trata ligeramente, es este tema de los senderos, que existe un sendero de mano derecha y uno de mano izquierda, La y primera todo lo clase. que, sí, la primera clase, la más interesante. Sí. Lo que me estaba, lo que yo había escrito, o bueno, habían escrito, era exactamente lo que Dan estaba diciendo acerca del sendero de mano izquierda y pues que necesitaba aprender, ¿no? Acerca también de ese sendero. Ujú. Aquí es cuando a mí me gusta hacer mucho hincapié en que yo, mi conocimiento, yo diría que el 80% viene de la canalización o el contacto directamente tanto con entidades y con personas, ¿no? Personas que a su vez han tenido contactos con entidades. Por ejemplo, no sé, hace cuánto fue en enero, no sé si te acuerdas de la Semana Mística que Sí. hubo, bueno, ese evento que nos invitaron de México, Andy hizo una ponencia de espiritismo y tarot. Yo vi esa ponencia, era de los únicos días que tuve libre y pude ver una ponencia, y me sorprendió muchísimo porque él hablaba de una persona que yo sinceramente no me había profundizado a leer. Y él empieza a hablar del espiritismo desde la visión de Allan Kardec, como tal. Claro. Y me llama muchísimo la atención porque es básicamente todo lo que yo ya sabía. La diferencia es que yo nunca me había leído ese libro. Yo lo había escuchado directamente. Y ahora te pasa a ti. Tú nunca te leíste un libro, sino que te lo escribió, por así decirlo. Sí, así es. Básicamente fue esa canalización. Aquí sí hablamos de canalización porque son seres de otra vibración. Este, sí, pues básicamente me lo dijeron, yo sin saberlo. De hecho, en ese momento lo leí y dije, no le entiendo, no le puse mucha atención, hasta que tú dijiste exactamente lo que me habían dicho, ¿no? Y ahí fue donde dije, creo que tengo que entrar a ese curso. Luego revisamos el texto como tal y bueno, empezamos a traducir de cierta manera, hubo un sello mágico, ese sello mágico, ya te lo digo, pues Alina tuvo, digamos, una sesión conmigo aparte y un trabajo espiritual aparte, ese sello fue una cosa súper difícil de descifrar bien cómo era, Sí. eh, pero bueno, al final se pudo hacer un contacto directo. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con este Goetia? Y no sé si nos quieras compartir el nombre. Sí, se llama Asmodeo. Eso sí, tengo que decirlo. Y bueno, eh, principalmente, bueno, yo creo en las reencarnaciones, en vidas pasadas. Y obviamente yo no he tenido desde niña un trabajo mágico de este tipo, como para que a esa edad se hiciera presente. Y lo que me dijo fue que él viene, este contacto viene de una vida pasada, ¿no?
en la que, bueno, esa reencarnación trabajó de ese lado y pues fue tan fuerte la carga energética que vino a mí ahora, ¿no? A Talina. Ujú. Aún quedan cosas pendientes por hacer. Sí, básicamente. Y la verdad es que yo no es que me tome esto a la ligera, ni ese contacto a la ligera. Hay muchas personas que creen que esto es algo, ¿cómo decirlo?, malo, pero realmente yo tengo otra visión de los demonios. Eh, y, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Tranquilo. Yo quiero Ajá. hacer hincapié en una cosa que es las cualidades del Goetia, ¿no? Del demonio. Yo te dije, vas a empezar a experimentar lo que es Asmodeo. ¿Y qué es Ujú. Asmodeo? Un demonio sexual principalmente. Un demonio de atracción física, un demonio de belleza y un demonio que encarna todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, sí me gustaría decirles que si a lo mejor están interesados en seguir este camino, no es que sea malo, es solo otro camino. No, por lo menos en mi caso no me cierra a otras posibilidades y me encanta investigar de todo, pero si vas a trabajar con demonios, son una energía muy fuerte. No quiero decir que sean malos o que sean buenos, pero la energía es muy fuerte y lo que va a haber en tu vida es igual. Entonces sí necesitas tener como una psique, una parte emocional y mental muy fuerte, como para poder sobrepasar estas cosas y que no te arrastren, ¿no? Entonces lo que ha hecho Asmodeo básicamente en mi vida, ponerme distintos, no obstáculos, yo los veo como pruebas para mi mejora. Todo lo que se ha hecho siempre ha sido para mi evolución y para mi mayor bien como Talina y como alma, como espíritu. Cuéntanos un poco de eso. Ay, pues, ¿qué les cuento? Yo me Pues acuerdo que una de básicamente, las cosas que me sorprendió mucho fue como esa parte de Asmodeo empezó a vivir en ti, cómo empezaste a experimentar nuevas cosas, ¿no? Como ay, no tal. No me quiero ser acuerdo qué cosa. específico porque no sé si lo quieras contar como tal. Ah, no específicamente, pero sí se empezaron a vivir muchas cosas y sobre todo se hizo muy presente en sueños. En sueños, bastante. Es como su forma, bueno, lo que ya comentábamos, ¿no? La forma en que se comunica. Que para mí los sueños es muy difícil descifrarlos. Entonces, Sí, me acuerdo que muchas veces viniste, daban un sueño. sí, 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 totalmente. Y a veces esos sueños sí son bastante, te mueven mucho, mucho. Entonces, sí, sí es un poquito difícil, pero son cosas muy valiosas. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Qué reto has considerado uno de los más difíciles o de los que más te hayan llamado la atención? En este camino en general, Sí, a la conexión con mi propio ser. Sí, eso ha sido uno de los más difíciles. Creo que llevo desde ese momento donde tuve 17, bueno, de los 17 años hasta ahora, que tengo 25, hasta ahora es cuando realmente, después de todo ese trabajo emocional y mental, poder pasar a la parte espiritual para poder tener la conexión con mi propio ser y conectar con esas entidades que siempre han estado ahí, pero que son entidades sabias y saben cuándo es el momento para cada cosa. bueno, Esperar ha sido difícil. como todo sendero mágico y como toda persona que se adentra en esto, siempre hay cosas buenas y cosas malas. Digamos, yo te he sacado de algunas malas, por así decirlo, ¿no? El tema de limpiezas y cosas por el estilo, pero quiero que nos cuentes cuál es esa experiencia negativa que se puede llevar uno también en este sendero, porque muchas veces, independientemente del camino, si mano derecha, si mano izquierda, no nos cuentan qué se puede vivir cuando ya te dedicas más profesional o un poco más allá, ¿no? Sí, una de las cosas, y eso sí fue bien fuerte, porque sí, empecé muy mal.
tanto camino, bueno, físicamente, espiritualmente, sobre todo, emocional, en el trabajo, en todo. Todo se vino para abajo, así de la nada, y yo estaba en un estado emocional muy alterado. Em, y bueno, ahí fue cuando te consulté a ti, que siempre me salvas de estas cosas. Ahí fue cuando yo te dije, bienvenida al Clipos, me acuerdo. Sí, 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 totalmente. Entonces, pues, también empezamos por ahí con unos trabajos de limpiezas, que wow, yo creo que eso fue lo que me salvó en ese momento. Me dio un estado de total estabilidad y paz eh, para poder continuar creciendo. Si no, no hubiera salido de ahí. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué te pasaba y luego qué sucedió? Bueno, estaba totalmente bloqueada en todos los aspectos. En el trabajo había unas situaciones, porque tengo un trabajo normal. Eran unas situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad. Parecía que las cosas pues iban mal en todo sentido. Emocionalmente estaba estancada con toda la ansiedad y el estrés. Y espiritualmente no lograba ni conectar ni avanzar. Tuvimos este ritual, esta limpieza. ¿Puedo mencionar con quién fue? Sí, creo que fue con Santa Muerte, ¿no? Fue con la Santa Muerte, sí. Que yo no lo Sí, conocía para nada. sí, 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 sí. Oh, Que es también la más, relación. no me acordaba, pero tú tuviste que dar una ofrenda. Es cierto, y Dar tuviste que ofrenda. montar un pequeño altar. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No. Tuve que hacer ofrenda. No me Sí, acordaba. Bueno, cuéntanos de esa ofrenda, porque a veces muchas personas, cuando tú les mencionas a la muerte, se imaginan una cosa así súper extraña y no sé, ¿qué le vas a dar de ofrenda? ¿A un gallo? sí. Bueno, y sobre todo aquí en México, San la Muerte, todos piensan que es la Santa Muerte. Bueno, no, es distinto. Sí, es distinto. Por el amor Este, de Dios. sí, entonces, bueno, San la Muerte. ¿Cuál fue la ofrenda? Fueron chuletas de cerdo. Esa fue Para una que parte de... vean que no todos son sacrificios. No todo. Sí, fue muy linda yo a la carnicería por mis chuletas y a cocinárselas. Yo no me acuerdo si hubieron porotos de por medio. Ah, sí, 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 bueno, para sí, los que no también. sepan, los porotos se conocen como frijoles o frijoles. Aquí en Colombia son frijoles, en México creo que le dicen frijoles, Frijoles, eh, en Argentina son porotos, como sí. tal. Entonces, también llevaría ser, no me acuerdo si puré de papa, la verdad es que los que me conozcan sabrán que yo tengo una memoria un poquito jodida para esas cosas. Pero bueno. Ujú, Entonces el cambio fue radical. Y desde ahí, bueno, ¿qué tú totalmente. empezaste a hacer? O bueno, no desde ahí. ¿Qué más cosas haces en este mundo mágico? Porque está muy bien la mediunidad, ya nos contaste un poquito de tu experiencia con ese sendero de izquierda y con Asmodeo. ¿Qué más haces? ¿Qué más sabes? ¿Qué más manejas? Bueno, aparte del tarot que me encanta, baraja española, eso lo he leído desde chica, Ah, por mi sí. familia. Por mi familia, sí, con eso fue lo que empecé. Y ahorita también lo que estoy haciendo son los registros akáshicos, que Ah, me encantan, me encantan. Sí. oye, no me acordaba de que leías baraja española. No sé si algún momento me lo dijiste, la verdad. Creo que sí, creo que en algún momento, pero creo que fue como la primer clase. Sí, de pronto hace mucho tiempo y ni idea. Cuéntanos de esos registros acá, chicos. Sí, yo creo que esto fue el punto crítico para que yo empezara con la mediunidad. Este, con la mediunidad ya como tal. Los registros akáshicos básicamente son memorias energéticas de todas las personas y de todas tus vidas. Todas las situaciones que has vivido en cada una de esas vidas que han sido importantes como para dejar esta huella energética. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Esto yo lo considero un tipo de canalización. Los registros akáshicos, imaginemos que son como una biblioteca. Entonces, cada Quiero, persona tiene... quiero como hacerte una pausa. Yo lo he Sí, explicado también en live con Fabiola hace una semana, lástima que no quedó grabado. Pero para las personas que no sepan, y creo que es muy importante hacer una distinción aquí en qué es el alma, qué es el cuerpo y qué es el espíritu, ¿no?
¿Y cuál es el famoso akasha, ¿no? Como tal. Primero, digamos que está un espíritu, que es una chispa como tal que no se puede destruir, es indestructible ante todo. Y ese espíritu es donde se sitúa eso que las personas de registros akáshicos llaman el akasha como tal, o en el hermetismo. Lo encontramos en libros como Iniciación al Hermetismo de Franz Bardon, que se habla mucho del akasha y todo esto. Esas memorias que menciona Talina se quedan precisamente ahí, se quedan en esa biblioteca que es el espíritu. Ahora, el espíritu para venir a la tierra tiene que pedir un permiso, por así decirlo, y se rodea de un alma. Esta alma es el muerto como tal. Esa alma es lo que cuando tú te mueres, que ahí entraríamos en otro tema, que el alma se divide, pero eso para otro live. Este espíritu se rodea de este alma como tal, y luego, así esta combinación, entra como tal a un cuerpo humano. Ahora, cuando se muere, todo esto se separa y lo que se trata de llamar en un vivo es ese akasha, es ese espíritu como tal. Entonces, ¿cómo se llama ese espíritu, Talina? Bueno, en este caso, lo que vendría siendo la kasha, lo explico ya así como va. Sí, tranquila. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que se hace es ir a las memorias, por así decirlo, a las improntas energéticas de esa vida, pues de ese espíritu, de esa chispa, y de ahí se baja toda la información. Ahora, las personas vienen con ciertas preguntas y yo, bueno, hago un proceso de meditación, de conexión y bajo esa información. ¿Qué información puede ser? Desde si tienes alguna fobia en esta vida, podemos ver si es de una vida pasada, si es de tu infancia, por qué se dio, cómo puedes mejorarlo. Este, sí, la verdad es que es muy. Pausa un segundo. Sí, listo. Sí, entonces, bueno, sí he tenido experiencias bastante interesantes con las respuestas y sobre todo las respuestas que nos dan de vidas pasadas. Vienen muchas cosas, muchos bloqueos, karma, promesas, contratos energéticos de vidas pasadas. Correcto. La verdad, yo nunca me he hecho una sesión de estas. Conozco poco sobre algunas memorias. Unas las recuerdo bien, otras medio cortadas. Yo siempre menciono mucho una que fue en África. De pronto por eso también me llama la atención un poquitico estos senderos. Y otra que fue en Italia como tal, ¿no? Son las que más me marcan a mí o las que más recuerdo específicamente. Una en la época donde yo era un rey africano, una cosa re loca, y otra como en los 50 por así decirlo, en Italia, ¿no? Yo le pongo más o menos esa época por las visiones y cómo se ve, ¿no? La infraestructura, las vestiduras de las personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos miles y cientos de reencarnaciones. ¿Y para qué son estas? Para que el espíritu evolucione como tal. Y ahí es donde lo que mencionaba Talina antes de que se pausara. Las memorias importantes son las que quedan en este akasha como tal. De las cuales se sacó algo y se aprovechó esa vida. Porque si tú vienes y no haces trabajo espiritual, esa vida no se aprovechó en el sentido espiritual. La disfrutaste en el sentido material, pero en el sentido espiritual pues no hiciste nada como tal. Fue una vida desperdiciada. Por ahí decimos que tenemos 108 reencarnaciones en humanos, como tal. De estas 108, si no se aprovechan ninguna de esas 108, descendemos. Y podemos Ujú. reencarnar, digamos, pero ya en un animal o algo por el estilo, mientras vamos evolucionando en seres ascendidos o seres descendidos. ¿Cuáles son esos mensajes que se obtienen de ese akasha para corregir en esta vida? ¿Qué has visto tú? ¿Qué has sentido? Ok, principalmente los contratos kármicos que generan bloqueos en esta vida. Cosas que tú necesitas empezar a reparar, ajá, que pues has traído ya sea de la vida anterior o de varias vidas antes que no has reparado y pues a ti a lo mejor te toca sanar, ¿no? Cada una de esas vidas.
Yo tengo un Es, karmita. Yo tengo un karmita. Bueno, para los que no sepan, yo me sé quitar el karma de esta vida. Es algo supremamente sencillo para mí. Pero el de vidas anteriores no. Y yo hubo una vida, da hasta pena decir esto, pero hubo una vida donde fui muy malo. No voy a comentar mucho, ¿no? O solo voy a adelantar que me llevé la vida de muchas personas, como tal, en esta vida. Y ha sí, quedado un karma grandísimo. Y créanme que liberar karma de vidas pasadas es una cosa supremamente difícil. sí, totalmente. Yo creo que muchos de los que estamos en este sendero y sobre todo con la meta de apoyar o de guiar un poquito también con lo que sabemos, traemos también cosas de vidas pasadas. Por ejemplo, en mi caso he visto varias vidas pasadas, muchas de ellas que siguieron un sendero mágico no tan bueno, que pues bueno, a mí se me quedaron esas cuestiones de aprendizaje mágico, pero lo que sé y lo que se me dijo en esta vida es que necesito yo como que corregir eso, ayudar ese karma y transmutarlo. Entonces, esa es como una de mis misiones de vida, apoyar a la gente, guiarla en lo que pueda. No tengo los mayores conocimientos del mundo, pero siempre ayudarlas como a evolucionar o a sentirse mejor o ayudarlas en lo emocional o en lo mental, también en lo espiritual. A mejorar todo ese tipo de cosas. Ujú. Y aparte de esto, ¿cuál sería el beneficio? Lo podríamos hablar de un registro akáshico. ¿Por qué irse a hacer una sesión de registros akáshicos? Ok, bueno, en este caso, aparte de las cosas, pero también nos puede indicar el cómo solucionarlo o el cómo evolucionar. Ajá. Entonces, si a lo mejor no tiene que ser algo precisamente de una vida pasada, puede ser algo, una relación que a lo mejor no va muy bien en esta vida actual y podemos encontrar la solución a este problema o a entender mejor nuestros propios sentimientos, emociones o nuestras propias formas de actuar. Nos dan una guía. Hay veces, yo he hecho el ejercicio de hacer una pregunta, la anoto, contesto cómo yo lo veo, cómo veo la situación, y luego pido una respuesta a los registros akáshicos y es una respuesta pues totalmente diferente. Entonces te das cuenta de que a lo mejor tú no tienes una visión tan amplia de esas cosas. Y para terminar ese tema, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo se hace una sesión de registros akáshicos? ¿Voy? ¿Dónde me acuesto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué digo? Ok, la sesión de registros akáshicos se puede hacer vía online, es no en vivo, sí, no en vivo. Básicamente, yo los guío con las preguntas que podemos hacer. Ustedes, bueno, el consultante me las manda, yo hago el proceso y ya después organizamos una reunión, ya sea por videollamada, para comentar todo lo que se vio y listo, tienes tus respuestas. Muy bien, Talina. Bueno, para ir cerrando, cuéntanos un poquitico de New Moon. ¿Qué es New Moon? Ujú. Muy bien. New Moon es un proyecto que empecé hace no mucho, la verdad. En él realizo sesiones de mediumnidad, de canalización. También hago lecturas de tarot. Y pues sí, y bueno, claro, los registros akáshicos. Ujú. Los registros akáshicos. Bueno, Sí. aquí tienen a Talina, estudiante actual, próxima estudiante, porque estuvo dentro de las ganadoras del sorteo de Sí. hoy. Se ganó, me imagino que vas a entrar a péndulo porque por tarot ya has pasado, por magia Péndulo, ya has pasado y te queda péndulo nada más. péndulo, Entonces, sí, total. ahí no tenemos. Cuéntanos un poquitico, ¿qué ofreces en New Moon pero con respecto a precios? Oh, ok. ¿Digo los precios? Sí, yo quiero, por ejemplo, yo con lo de mediunidad ya arreglaremos incluso para hacerla en vivo y todo eso, pero Muy ¿cuánto bien. saco? Muy bien, bueno, por ejemplo, para las sesiones de mediunidad tienen un costo de 400 pesos mexicanos. Oye, no Em, es mucho. no, y en esta incluyo, bueno, es algo importante. Ya comentamos que puede o no hacerse contacto. En este caso, se hace un pago inicial de la mitad del costo y si se hace contacto, se deposita el resto, si no, no lo realizas. Oh, Otra cosa que incluyo en estas sesiones de mediunidad es una sesión de Reiki. Ujú.
Se haga o no se haga contacto, se realiza la sesión de Reiki para limpieza de aura, desbloqueo de chakras, y creo que es algo muy importante para alguien que está en un proceso de duelo. Oh, muy, muy, muy interesante. Me imagino que para esas sesiones de mediunidad también se te debe acercar con personas que perdieron los seres queridos hace no mucho, ¿no? Sí, sí, la recomendación aquí es que se espere por lo menos un periodo de 6 meses para contactar al espíritu. En realidad el espíritu se puede contactar al día siguiente, pero se necesita un proceso de duelo de la persona. No vamos a iniciar un proceso de contacto si la persona está en un estado emocional inestable. Claro, Ujú. claro. Y bueno, pues 400 aquí, pesos que dijiste, ¿cierto? sí, 20 400. dólares. Porque por aquí nos preguntan el equivalente en dólares, 20,5 dólares aproximadamente. Bueno, puede cambiar un poquito más, un poquito menos, las comisiones. Ya sabemos todo ese tema. A mí me interesa muchísimo. Sí, claro que Todo hay sí. que decirlo. A mí me interesa muchísimo. Y espero que prontamente podamos estar viéndonos de nuevo y hacer esa sesión aquí en vivo. No sé si saldré llorando o algo por el estilo, pero Sí, ajá, me lanzo. Me claro lanzo a que hacer sí. el conejillo de El India. conejillo de Indias. Sí, sí, me Sí. gustaría mucho hacer una sesión en vivo. Estaría muy Bueno, interesante. Ujú. sí, está. Uy, ya, yo me quedé anonadado, o sea, me quedé contento y quiero hacerlo. Quiero experimentarlo y también llevarle a todas las personas que están viendo este live esa sensación, ¿no? Y el hecho de que sean directo también nos permite ser más transparentes con las personas. Ujú. Porque falta la persona que diga, no, es que yo no creo, yo no sé, y gastarme 400 pesos, bla, bla, bla. Miren, a mí me encanta que sucedan las cosas en vivo. Hace poco, el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, en el último curso de magia que hubo el año pasado, incluso estaba Andy ahí, del tarot de Andy, me acuerdo mucho. Yo hice un ritual de curación y se vio como por detrás pasaba la sombra. ¿Se acuerdan que yo les mostré? A muchos. Yo subí las Lo capturas. recuerdo. Sí. Es una de las cosas que a mí más me encanta. ¿Por qué? Porque eso le demuestra a la gente. La gente estaba viendo una cámara que yo tenía desde arriba, mostrando mis manos, y la que me estaba apuntando en la cámara. Era imposible de que yo hiciera el efecto como tal. Entonces, ese tipo de cosas, por eso me gustaría muchísimo que fuera en vivo. Y entonces, eso, Talina. Te dejo para que cierres un poquitico, hagas publicidad de New Moon y ahí pueden verla. Claro que sí. Bueno, también en mi Instagram, que es @newmoonmagia, pueden encontrar algunos, bueno, hasta ahorita he subido un video y un audio de sesiones de mediumnidad, igual para que las chequen y puedan ver cómo es, ¿no? Cómo es realmente, no es como, ahí salen cosas volando y voy a hablar extraño, cosas así. No, realmente es algo muy tranquilo, es muy natural. A lo mejor no lo vemos así, pero realmente es muy natural. Entonces, pues ese es mi Instagram. En la página de Facebook también la tengo, que es New Moon, Tarot y Sale el, Espiritualidad. sale el tarot por ahí volando y las cartas. Muy, muy hollywoodense. Muy, exacto, sí. Sí, qué loco. Entonces, eso muchachos, con eso terminamos ese coffee pagano de hoy. Muy probablemente nos veremos la próxima semana. No sabemos si en viernes, no sabemos si en sábados. Ya irá saliendo las historias. Entonces, sin más dilación, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros este día. Y eso, Tarina. Gracias. Nos Gracias por vemos. invitarme. Hasta luego. Chao. Chao.